Hola, estimadas y estimados estudiantes. En esta sesión rápida lo que vamos a ver es cómo incluir figuras en nuestros artículos científicos. Las figuras nos ayudan para describir mejor el contenido en el artículo y mostrar algunas cosas que son difíciles de explicar en el texto. Por ejemplo, si queremos mostrar alguna tendencia, si queremos mostrar cómo interactúan ciertos puntos, si queremos mostrar algunas distribuciones, etcétera, ¿no? Existen un número muy grande de posibles figuras que podemos incluir en nuestro artículo y esto nos va a ayudar a que se entienda mejor el contenido. Por otro lado, lo que pasa es que muchas veces estas figuras no las incluimos bien dentro del artículo y no se visualizan de la forma correcta. Por lo tanto, lo que veremos en este pequeño video es cuáles son los tipos de figuras que podemos encontrarnos en los artículos, qué formatos tienen y cómo generamos estas figuras para integrarlas en el artículo. Así que, pues vamos a ver el contenido. Primero, lo que vamos a hacer es ver los tipos de figuras que nos podemos encontrar en un artículo. Y para eso voy a utilizar este artículo de ejemplo. Y la primera va a ser figuras de tipo ilustración, en donde queremos reflejar un proceso o un diseño general de cómo está nuestro método, ¿no? Entonces, como ejemplo, aquí esta sería una ilustración de un proceso. Aquí tenemos al dron que va dando la vuelta a un edificio. Entonces, esta sería un tipo de ilustración. Otro tipo de figura que podemos tener dentro de los artículos son las imágenes. En este caso es una imagen de una simulación. Podemos tener imágenes que corresponden a fotografías, ya sea fotografías de entornos reales o de igual fotografías en simulación. Pero este sería nuestro segundo tipo de figuras que podemos tener en el paper. Como tercer tipo de figuras vamos a tener las gráficas. Entonces sería una figura como la que tenemos aquí. En estas gráficas lo que estamos mostrando es el resultado de un conjunto de datos que se está visualizando. Aquí pues lo que tenemos es simplemente una gráfica de 2 dimensiones, ¿no? Podemos tener gráficas de 2 dimensiones o podemos tener gráficas de 3 dimensiones. Otro tipo de figuras, y a lo mejor no parece tanto figura, pero sí es una herramienta que podemos utilizar dentro de el paper para mostrar información, es la tabla. Y en la tabla tendríamos algo como esto, en donde desplegamos un conjunto de datos. Y también podemos utilizar los algoritmos. Estos algoritmos se utilizan sobre todo en computación para mostrar pues un proceso. Y aquí tenemos el ejemplo de un algoritmo. Entonces, este sería lo que nosotros podemos colocar ahí como material adicional para mostrar la información que queremos que el lector pues tenga acceso. Entonces tenemos todos estos tipos de figuras que podemos incluir dentro de nuestro artículo. Para hablar en detalle de cada uno de esos, lo que se recomienda es que tanto las ilustraciones como las gráficas se muestren en un formato vectorizado. Y ahorita vamos a ver qué es el formato vectorizado. Por otro lado, las fotografías e imágenes de simulación, como serían estas, lo que conviene ponerlas es un formato de mapa de bits. ¿Por qué? Porque, bueno, no podemos vectorizar todas las cosas que están en la fotografía. Así que lo que se recomienda es tener un mapa de bits para estas cosas. Para el caso de las tablas y los algoritmos, lo que se recomienda es que se utilice paquetes que tiene LaTeX para crear estas tablas y crear los algoritmos. Entonces eso ya nos va a visualizar los algoritmos y las tablas pues en muy buena resolución y que se van a seguir observando, no importa que nosotros hagamos zoom a las imágenes. Aquí podemos ver cómo el algoritmo pues se sigue viendo bien a pesar de que estamos haciendo más grande la imagen, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el problema que se puede suscitar entonces? Pues resulta que tanto las gráficas como los algoritmos, las tablas, las terminamos guardando en un formato de mapa de bits y en el momento que se cargan en el artículo, pues van a perder resolución y se van a ver muy mal. Entonces no debemos guardar este tipo de figuras en mapa de bits, sino la debemos guardar en un tipo vectorial para que se mantenga la resolución y se vea mejor el artículo. ¿Por qué les comento esto? Aquí vamos a ver un ejemplo, ¿no? Estas dos figuras las he colocado pues a propósito en un mapa de bits, en un formato de mapa de bits, están en PNG. Y resulta que cuando nosotros hacemos zoom
a este tipo de figuras que están en mapa de bits, pues la resolución se pierde, ¿no? Ya no podemos ver cuál es el detalle de la información porque estamos perdiendo aquí toda la información. Esto se pixelea y ya no vemos bien las cosas, ¿no? Esta figura, pues bueno, no es tan complicada, pero si tuviéramos figuras más complicadas, pues perderíamos toda la resolución y no se ve bien. En cambio, cuando las guardamos en formato vectorial, veamos esta figura en formato vectorial, pues a pesar de que nosotros aumentemos el tamaño de la figura, podemos seguir viendo los detalles de la graficación. Entonces tenemos aquí nuestra figura en un formato vectorial que se ve bastante bien. ¿Ok? Entonces lo que debemos utilizar es este formato vectorial. Bueno, entonces pasemos aquí a sintetizar la información. Cuando nosotros tengamos imágenes como fotografías o simulaciones, lo que nos conviene utilizar es el mapa de bits. Y los formatos que se utilizan pues son JPEG, PNG, etc. Aquí lo que conviene es tener el PNG, porque el PNG conserva todos los píxeles. En cambio el JPEG lo que hace es una compresión y vamos a tener menor cantidad en espacio, pero vamos a perder resolución. Entonces lo que conviene aquí es utilizar PNG. Cuando estemos hablando de gráficas o ilustraciones, lo que conviene utilizar es la representación vectorial. Y entonces, bueno, ¿cuáles son este tipo de representaciones? Primero tenemos en la fuente, porque los podemos generar en un software para hacer nuestras ilustraciones, pues podemos tener pues un formato de Corel si es que lo estamos usando, o un SVG si es que estamos utilizando Inkscape, o podemos utilizar algunos otros editores, pero vamos a tener el formato del fuente. Este formato pues no sirve para látex, pero sí vamos a tener otro formato para el desplegado. Y entonces en el desplegado lo que vamos a tener es, por ejemplo, EPS. Este formato es un formato para figuras vectorial. O podemos incluso tener del EPS un PDF, una figura en formato PDF. En el momento que LaTeX está haciendo la compilación, si nosotros tenemos figuras en EPS, las convierte a PDF para después visualizarlas. Entonces, si queremos que la compilación sea todavía más rápida, lo que conviene es tener todas nuestras figuras en un formato PDF listo, ¿no? Ya con el encuadre, listo las figuras para que no tome mucho tiempo a LaTeX estar haciendo la compilación de todo el documento, ¿no? Sobre todo si estamos trabajando en plataformas como Overleaf, donde se está haciendo la compilación en línea, pues lo conveniente es tener las figuras PDF para que no se tarde mucho, ¿no? Y cuando estamos hablando de tablas o algoritmos, lo que conviene tenerlas es directamente en código de LaTeX. Entonces con esto ya tenemos el código y se va a generar cada vez que nosotros compilamos el documento. A continuación nada más les voy a mostrar cómo podemos guardar nuestras gráficas si es que estamos utilizando scripts de Python o estamos utilizando notebooks. Esto también se puede hacer desde MATLAB, guardar las figuras en EPS o en PDF, pero bueno, aquí nada más les voy a mostrar cómo es el caso de los notebooks de Python. Como ejemplo, voy a utilizar este notebook de Python, suponiendo que ahí tienen su programa, etcétera, y ya quieren graficar. Entonces, aquí ya estoy utilizando Matplotlib para hacer la graficación, y lo que voy a graficar es X con respecto del tiempo. Esto es lo que normalmente haríamos, utilizar Matplotlib, plot, y colocar tanto los nombres del eje de las abscisas como el eje de las ordenadas. Siempre es importante colocarle el nombre a cada uno de los ejes porque eso permite al lector darse cuenta de qué significa. Entonces es importante ponerle el nombre a cada uno de los ejes. Aquí adicionalmente se le puede colocar el título. Por ejemplo, estoy poniendo esto, gráfica N. Y entonces aparecería también el título gráfica N. En ciertos casos conviene poner el título y en otros casos no conviene. Y a lo que me refiero es, por ejemplo, en este artículo se le coloca, además de la figura o la gráfica, se le coloca el caption que describe
qué es lo que tenemos ahí. Entonces el caption puede ser también el nombre de la gráfica. Por lo tanto, hay que revisar cuáles son las indicaciones del congreso o de la revista para saber si conviene colocarle el título o no conviene colocarlo, ¿no? Pero bueno, en general, me gusta más como que aparezca el nombre dentro del caption abajo en el documento. Por eso es que, bueno, aquí no le vamos a poner nombre a esta gráfica. Entonces ya la tenemos así. Y normalmente la guardamos como una imagen. Esto pues ya se va a ver en los archivos que tenemos, que se llama xinterpolated.png. Pero bueno, esta es la imagen que corresponde al mapa de bits. Lo que necesitamos es la figura en vectorial, por lo tanto ponemos terminación EPS y le ponemos format igual a EPS. Aquí se va a ver igual. Sin embargo, ya la estamos guardando aquí, como podemos ver, como interpolated.eps. Y entonces ya eso nos guardó la imagen en formato vectorial y ya la podemos reutilizar en nuestro documento de LaTeX. Así que con esto pues vamos a terminar este pequeño video en donde vimos cómo se utilizan las gráficas dentro de los artículos, qué formatos conviene estar utilizando y bueno, cómo los podemos guardar si es que estamos utilizando notebooks de Python. ¿Okay? Así que pues bueno, nos estaríamos viendo en otro video.